Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. No le voy a preguntar por Río, usted no me pregunte por Boca. No, nada. Hagamos el primer pacto de la noche. Nada que tenga que ver con deporte, fútbol ni nada por el estilo. Bueno, vamos a hablar de temas más interesantes. Vamos a hablar de política en el programa de hoy. Nos vamos a asomar al Congreso de la Nación. Allí hay mucho debate. En juego también con relación al vínculo entre la Casa Rosada y las provincias. Sí, específicamente con Córdoba, que ha mejorado la relación política, evidentemente, porque públicamente se lo dice, pero también Córdoba está recibiendo fondos que antes no recibía. Hay hechos, digamos. Pero, ¿qué correlato puede llegar a tener en el Congreso de la Nación, por ejemplo, donde va a haber discusiones muy importantes en las próximas semanas, entre ellas la reforma electoral, ¿no? La eliminación de las PASO. Así es, como capítulo central, ¿no? Exacto. Bueno, interesante, de esto nos vamos a ocupar un ratito. Vamos a hablar con Carlos Gutiérrez, el diputado provincial que tiene Córdoba, el riocuartense Carlos Gutiérrez. Y vamos a hablar también de economía, ¿no? Sí. Vamos a hablar de, a partir de este pronóstico que hizo Adrián Rabier, el nuevo vocero, de que el dólar se va a ir a 1800, bueno, más allá de ese exabrupto casi, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Puede haber una recuperación de la economía? ¿Hay que esperar que la economía se vigorice en los próximos meses? ¿O vamos a seguir en esta situación de amesetamiento en la previa de un año electoral como 2027? Bueno, vamos a hablar con Carlos Egiaro, economista villamariense, con respecto a qué puede llegar a pasar en la economía, tanto del país como familiar, en los próximos meses. Así es, y dos temas vinculados a esto. Uno, nos vamos a meter en el tema construcción. Uno de los rubros que está paralizado en cuanto al capítulo de obra pública nacional, ¿no? No se mueve, la obra pública nacional está parada hace 2 años y medio. Bueno, y naturalmente esto desactivó mucho la actividad. En Córdoba está disimulada por la obra pública provincial, más el aporte de la privada, algo de aporte de privada, pero el sector está en un momento complejo, así lo definen. Bueno, vamos a hablar con Horacio Berro, que es el titular de la Cámara de la Construcción en Córdoba. Y finalmente, el domingo estuvo en Palermo el presidente Javier Milei, en el marco de la exposición de la Sociedad Rural Argentina. Vamos a hablar con Vanessa Padulés, la presidenta de Coninagro Córdoba, sobre cómo tomó el discurso del presidente, que esta vez no tuvo anuncios, sino que hizo un repaso de las políticas para el agro que viene llevando adelante el gobierno. Bueno, ¿y qué temas le preocupan al sector de aquí para adelante? ¿Qué hay? Hay varios capítulos a tener en cuenta. Vamos a los auspicios. Enseguida tenemos aquí a nuestro primer invitado. Presentan Entre Líneas. Bio 4. Alimentos Santa Rosa. Sociedad Anónima de Transporte. EPEC. Colegio de Abogados de Río Cuarto. Sociedad Rural de Río Cuarto. AEFIP. AGEC. Mercado de Abasto de Río Cuarto. Mixon, hormigón elaborado de Lunardi. Consejo Deliberante de Río Cuarto. Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Municipalidad de Alejandro Roca. Municipalidad de Las Higueras. Municipalidad de Villa María. Continuamos en Entre Líneas. Bueno, y como mencionamos al principio del programa, de a poco vamos recuperando la normalidad postmundial, ¿no? Así es. Bueno, hasta en términos futbolísticos recuperamos la normalidad, porque Boca y River dieron un espectáculo. Sí, volvieron a hacer lo que eran antes. haciendo, sí. Lo que eran antes, no pasó nada, digamos, en el medio. No aprendieron nada del Mundial. No hablemos de fútbol, ni de la selección, ni de River, ni de Boca. Pasemos a otro tema. Pasemos a algo mucho más interesante como la política, ¿no? Así es. Bueno, pero esto es cierto, de a poco se va reactivando la cuestión política, ya con la mira puesta en el año que viene, ¿no? Sí, se va reactivando porque los plazos políticos empiezan a marcar que se entra en la antesala del año electoral. Así es. Y hay que ir preparando el cuerpo para eso. Sí, cuestiones por definirse. Claro. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa con la reforma electoral que el gobierno quiere aprobar ya para el año que viene? Corren los plazos. Corren los plazos. Y por lo tanto son cuestiones que tienen que comenzar a definirse para ver cómo llega el escenario, la infraestructura electoral, llamémosle, así es, para el año que viene. Y recordemos que se viene en el Congreso una serie de temas importantes para el gobierno que hay que ver cómo termina resolviendo esas situaciones en el Congreso de la Nación. Así es. Bueno, en lo electoral básicamente quiere eliminar las PASO para
también quitar una herramienta que ordene la oposición. Claro, las PASO, que sería la eliminación o la suspensión al menos. Hay algunos bloques que están diciendo que se podría suspender. Y por el otro lado, este sistema de colectoras, que complica siempre la cuestión electoral. Por un lado le complica al electorado comprender de qué se trata el tema de las colectoras, y una vez ejecutado este sistema, complica a la hora de contar los votos. Es un sistema que va en contra de lo que se ha venido postulando en los últimos tiempos, que es simplificar. Así es. Va como el sistema electoral. Y a poco tiempo, ¿no? Porque recordemos que, bueno, no falta mucho. Cuando querramos a esto, primero hay que tratarlo, aprobarlo y demás. Cuando querramos acordar, vamos a tener el 27 a la vuelta de la esquina. Sí, y en Córdoba también estamos en un contexto particular. ¿Por qué? Porque ha mejorado evidentemente la relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Claramente. A partir de la llegada de Diego Santilli como jefe de gabinete. ¿Esto va a tener un correlato en el plano legislativo? En diputados, en senadores. De hecho, hay muchas menos críticas de la provincia hacia la nación, ¿no? De parte de los funcionarios del Ejecutivo. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, ¿qué correlato puede llegar a tener en lo legislativo? ¿Cambia la dinámica de funcionamiento? O bueno, será como viene siendo hasta ahora, que el cordobesismo analiza cada uno de los temas y opera individualmente en consecuencia. Y claro, de acuerdo a esa temática, recordemos que en los temas principales el gobernador ha dicho públicamente que les daba libertad de acción a los legisladores, ¿no? Que cada uno votara de acuerdo a su leal saber y entender. ¿Va a seguir siendo así? ¿O va a haber un alineamiento mayor a este cambio de clima? Bueno, interesante. Se lo vamos a preguntar a Carlos Gutiérrez, bueno, diputado. Me parece muy bien. Qué mejor. Qué mejor, ¿no? Con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buen día a ambos, ¿cómo les va? No sé si coincidís con esta introducción que hemos hecho. Y prácticamente me han dejado sin discurso, ¿no? Ambos. Cerramos. Bueno, ¿cómo puede tener un correlato? No, a ver, yo descreo de las lecturas lineales, las lecturas que no contemplan la dinámica incluso de la propia política. Respecto de que ha mejorado la relación con el gobierno nacional, bueno, primero hay que celebrarlo, porque no se puede en el funcionamiento de una democracia estar todo el tiempo peleándose como perros y gatos en este caso el gobierno nacional y en nuestro caso nuestro gobierno provincial. Pero bueno, también en esto obviamente que además de el perfil de los hombres que llevan adelante la gestión, que a veces es lo que muchas veces determina también ciertos determinados logros en la política. Lo cierto es que parece ser que el gobierno nacional, que hasta hace unos meses, ¿no? Uno avisoraba o podía entrever de que se comía los chicos crudos prácticamente en todas las jurisdicciones, claro. En los distintos distritos electorales planteaba esto que ustedes manifestaban, es decir, poner candidatos propios, ir por todo, cosas por el estilo. Bueno, ciertas y determinadas dificultades que se han ido atravesando y que se atraviesan todos los días en el funcionamiento de cualquier gestión, tal vez le estén indicando al presidente y en este caso al nuevo jefe de gabinete que no puede llevarse puesto a las jurisdicciones provinciales, que no puede llevarse puesto todo el tiempo los reclamos justos y necesarios que las provincias le hacen al gobierno nacional en distintos frentes que por tan repetido creo que no hace falta volver a hacerlo. Entonces me parece que eso también puede estar condicionando. Si va o no a tener un correlato en lo legislativo, como ustedes bien lo expresaban, dependerá de los temas. Nosotros hemos seguido a pie juntillas esta libertad que el gobernador nos ha dado, libertad que tampoco significa, en buen romance, que cada uno puede hacer lo que quiere. Eso no existe cuando tenemos nosotros y somos parte de un funcionamiento de todo un gobierno provincial que conduce sin ninguna duda, y bien que lo hace el gobernador Yardora,
tampoco es que esto habilita cualquier cosa, simplemente que hay temas, como por ejemplo el que ustedes mencionaban de las PASO. Bueno, nosotros a nadie le puede llamar la atención que votemos en contra de las PASO, porque en Córdoba nunca las tuvimos. Creo que en Córdoba es una de las pocas jurisdicciones donde cumplimos aquel reclamo que también lo mencionaban ustedes, de la ciudadanía en su gran mayoría, de que para qué someter al conjunto de la población a la vida interna de los partidos cuando estos pueden tener internas abiertas, simultáneas, etcétera, etcétera. Bueno, en este tema tal vez lo más es que frente a las dificultades que también tiene el gobierno en conseguir los votos, tanto en el Senado como en diputados, tal vez lo mejor sea pensar en que sea por única vez y que, por supuesto, dejemos de lado absolutamente, en esto quiero ser terminante, el tema de las colectoras. Si las PASO son un enredo más para la gente, una complicación más para la gente, un gastadero de plata y demás, bueno, las colectoras son lo peor de lo peor. Es decir, casi trampa. Las colectoras se pueden calificar casi como trampa. Exactamente. Pero además las colectoras sí, hay de parte del gobierno una clara sacarse la careta y decir, bueno, yo también quiero, además de las PASO, además de cerrarle las puertas a la posible unificación de una oposición o cosas por el estilo, los juegos políticos son así, pero también ya en esto de las colectoras es ya entrar en un terreno que lo único que hace no es solamente ya complicar las finanzas a la gente, sí es volverla loca a la gente, porque como yo recuerdo, y ustedes lo harán también, la experiencia santafesina en esto, donde los votantes llegaban el domingo de la elección y se encontraban con, 20, 30 boletas. Esto es una cosa que no se puede volver a repetir. Así que se olvide el gobierno nacional, al menos de nuestros votos, si quiere incorporar en la cuestión de las PASO, de eliminar las PASO, este tema de las colectoras. Y después vendrán los otros temas que son muy delicados desde el punto de vista de nuestro reclamo permanente como provincia productiva que somos, junto con Santa Fe y otras, proyectos que realmente o no están, o están de una manera que a nosotros no nos satisface del todo, como por ejemplo el de biocombustible que ingresó por el Senado, como por ejemplo todo lo que significa la inexistencia de señales claras para renovar la situación de las autopartistas, que incluso el gobernador Schiaretti reclamaran y el gobernador Yayora vive reclamando, es decir, las situaciones de las pymes en general, la situación de terminar de una vez por todas de traspasar las rutas que nosotros estamos reclamando a pesar de que no nos corresponden. En fin, tantísimos temas que hacen realmente a que el gobierno va a tener que entrar en un clima de negociaciones, pero de negociaciones serias, ¿no? Cuando digo negociaciones serias, me refiero a que cuando uno se sienta a una mesa a negociar, no puede pretender llevarse todo de la mesa porque nadie tiene la suma del poder, tiene que alinearse también con sus realidades y el gobierno nacional se ve que también, más allá de la gestualidad que sigue sorprendiéndonos, como el caso de Brasil, todos los días, ¿no? Más allá de esto y de estos verdaderos papelones que protagoniza el presidente, sin ninguna necesidad y además lastimando las posibilidades que Brasil y nosotros tenemos de marchar juntos para beneficio de ambos países y demás. Pero más allá de estas cuestiones, parece que el gobierno nacional está tomando debida nota de que no tiene la totalidad de los votos. Bueno, tal vez esto no termina sino de ser un síntoma de salud en el funcionamiento democrático, porque lo obligará al gobierno a escuchar otras voces que representan otros intereses como es el de la provincia. Carlos, ¿y cuánto tiene que ver esto de esta postura nueva del gobierno de abrir un diálogo con el contexto económico y social del país, en donde tal vez la cosa no está como el gobierno esperaba? Y coincido totalmente, creo que el gobierno está tomando aparentemente debida nota de que la situación, primero las encuestas se ve que no están más allá de las que de todas aquellas a las que uno tiene acceso, se ve que el gobierno tiene números muy claros que le exhiben
que si bien goza todavía de un núcleo duro de apoyo y demás, que creo que tiene más que ver con la negativa de la gente a volver a un esquema como el que lamentablemente terminó planteando el anterior gobierno en sus resultados de Alberto Fernández, creo que más tiene que ver con esto que con lo que está lastimado el tejido social en todos sus estratos, pero fundamentalmente en todos aquellos que no llegan a fin de mes, es decir, que están pasando dificultades, y ni qué hablar, bueno, la falta de señales claras para saber qué va a suceder con la salud, qué va a suceder con la educación, qué va a suceder con la infraestructura que este país necesita. Hablamos mucho de Vaca Muerta y está muy bien, pero no hablamos nada de la infraestructura portuaria, de cómo le sacamos 1,5 metros más de profundidad a lo que es el Paraná río arriba de Rosario para poder abaratar los costos de los fletes. Bueno, de todas esas cosas parece que, de la vaca viva, como siempre decimos nosotros, parece que de eso el gobierno nacional no se acuerda. Bueno, creo que todos estos temas, como vos decís, Gonzalo, van a tener que aparecer en la agenda, y bueno, y ahí veremos, ¿no es cierto?, cuál es el destino de los mismos, en la medida que también nosotros tendremos que convocar y tener la templanza a veces y también el expertise político para llevar a buen puerto y nuclear voluntades en este sentido. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, un gusto. No, al contrario, gracias a ambos y un gran abrazo. Adiós. Carlos Gutiérrez, diputado de Provincias Unidas. Bueno, ahí está planteada la cuestión, ¿no? Va a ser tema por tema y dice Gutiérrez, de acuerdo a posturas que por un lado se condigan con lo que políticamente viene planteando el cordobesismo, pero además con lo que históricamente han planteado en algunos temas. Ley de lemas, está clarito de que no. Las colectoras y todo eso no. Sí, el tema de las PASO, porque no se contrapone con la postura que viene sosteniendo el cordobesismo aquí en la provincia. Ni le quita nada políticamente. Pero bueno, será una dinámica no muy diferente a la que venimos viendo hasta hoy. Así es. Hay que ver después a la hora de los votos, pero caso por caso. Claro, caso por caso se irá analizando las iniciativas que plantea el gobierno nacional y por lo tanto la votación después en el recinto, tanto en diputados como en senadores. Así es. Vamos a una pausa, enseguida regresamos aquí en Entre Líneas. Avanza la circunvalación que va a cambiar la historia de Río Cuarto y de toda la región. El gobernador Martín Yarlora inauguró el encendido de 115 luminarias en el primer tramo habilitado sobre la Ruta Nacional 8 y la calle General Molina. La circunvalación de Río Cuarto es una obra estratégica para el desarrollo del interior productivo. Sus 42 kilómetros, proyectados como autopista, fortalecerán la conectividad, mejorarán la seguridad vial y consolidarán al Imperio del Sur como uno de los grandes protagonistas del crecimiento y el desarrollo de la provincia. Trabajando en conjunto con todos los intendentes de la región, el Gran Río Cuarto crece y Córdoba progresa. Los cordobeses escuchamos y hacemos las obras que más les importan a los vecinos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Viajar con la SAT se volvió más fácil. Te explico, subís, escaneás y viajás. Ahora podés pagar el pasaje con tu celular. Escanea el código QR con cualquier billetera virtual. Y listo, más simple, más rápido, más moderno. SAT Río Cuarto, siempre a tiempo. Y recordá, subí, escanea y viajá. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Llegó Besa,
La nueva billetera digital de Bancor. Con Vesa, pagá, transferí, hacer rendir tu plata y mucho más. Descargala ya en tu celular y movete con Vesa. Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar del presidente de la Nación, Javier Milei, que estuvo este domingo en la exposición de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, un domingo que es raro porque históricamente los presidentes iban los sábados. El acto central de Palermo era los sábados, hasta que llegó Milei, ¿no? Y por distintos motivos se ha tomado la costumbre de hacerlo el domingo. Esta vez porque el presidente el sábado estaba en Brasil. Peleándose con Lula, que ahí tenemos un problema, ¿no? De donde trajo coletazos, ¿no? Sí, la sí. relación bilateral con Brasil, bueno, ahí hay ya, bueno, todo un capítulo desarrollado de conflicto nuevo diplomático con Brasil. Recordamos a la pasada que es el principal socio comercial de la Argentina, ni más ni menos. Aunque sea por ese lado, deberíamos tener cierto cuidado, ¿no? En esa relación. Sí, igual ir a otro país e insultar al presidente, Sí, sea quien sea. Siendo presidente. Siendo presidente, lo estoy diciendo protocolarmente, Sí, no, sí. no qué piensa cada uno. Sí, sí. Es algo que no se ve habitualmente, ¿no? No. Bueno, lo cierto es que este paso por Brasil de Milei hizo que, bueno, el acto central de la rural se corriera. Ya se sabía con mucha anticipación esta cuestión, por lo cual no hubo allí ninguna dificultad, al contrario. Bueno, pero lo cierto es que siempre que va el presidente o un presidente a Palermo hay expectativas de qué va a decir, los anuncios, especialmente los vinculados al sector agropecuario, naturalmente. Bueno, esta vez había un poco menos de expectativas de parte de los productores y los dirigentes del campo, porque, bueno, están observando que también hay una realidad en donde el gobierno insiste siempre que el equilibrio fiscal es lo prioritario. Claro. Y lo que ven es que no hay mucho margen para seguir bajando impuestos, por lo menos en la medida en que la actividad económica no repunte. Por lo tanto, bueno, había pocas expectativas de que, por ejemplo, algo que está esperando el campo, que acelere el cronograma de baja de retenciones que se anunció en mayo y que tiene, por ejemplo, a fin de 2028 a la soja con el 15% todavía, de acá a 2 años y medio. Claro. Bueno, están esperando a que eso se acelere. Por ahora no hay anuncios. La otra especulación es, bueno, a lo mejor hay anuncios en el año electoral el año que viene. Sí, es probable. ¿No? Bueno, vamos a hablar de cómo leyó el sector agropecuario y la dirigencia en general el discurso del presidente Javier Milei, porque ya está con nosotros Vanessa Padulés, que es la presidenta de Coninagro Córdoba, gentilmente nos atiende. Ya la saludamos. Vanessa, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Gracias por estar allí. Bueno, no, gracias a ustedes. Primero, ¿qué expectativas había del discurso de Milei? ¿Es cierto que tenían cierta duda de anuncios, que creían que iba a ser más un repaso, como fue? Sí, tal cual como ustedes dijeron en la introducción, creo que habiendo habido anuncios en mayo hace tan poquito, iba a ser un poco... ¿Me escuchan bien? Sí, creo perfecto. Que se corta un poco la cámara. Perfecto. ¿Bien? Vale. Disculpen. Habiendo habido anuncios hace tan poco en mayo y con tanta firmeza y con un cronograma, creíamos que ya no mucho más había para decir, al menos en el tema de retenciones. Así que no teníamos muchas más expectativas. Imaginaba yo que iba a ser un raconto de sus logros, de su gestión. Hizo toda una historia que vale la pena recordar, no estuvo de más de la actividad agropecuaria, y bueno, fueron elogios y palmaditas en la espalda, vamos a llamarlo de alguna forma, para que sentir que nos valoran y que estamos en un proceso de la historia donde la realidad es esta. Particularmente, si hay algo que me preocupa, es que siempre se hablan de términos, aún sea del campo, en términos muy generales, muy macro. Quizá está bien porque es el presidente y no puede ahondar, y menos en un discurso en tan poco. Solo espero que puertas adentro en el gobierno o en el trabajo siempre se siga viendo la micro del campo también, del sector agropecuario. Somos muy amplios y muy diversos, y entonces en todos estos números esperanzadores que vemos, también vemos que se da un proceso de concentración y
queremos que a esas metas que soñamos y anhelamos, la mayor cantidad de productores posibles sigue produciendo, siendo productores. Porque desde afuera los análisis económicos y productivos hablan precisamente de que el campo es uno de los beneficiarios de este modelo, ¿no? Pero así de manera genérica, como está diciendo usted. Sí, de manera genérica. Obviamente hubo una desregulación en muchos sentidos, que se quitó trabas burocráticas que a veces nos afectaban en el día a día de la operatividad, se abrieron nuevos mercados, no olvidemos el tema también de la equiparación del dólar, ¿no? De que no exista más la brecha, fue muy importante para la compra de nuestros insumos y con respecto a la moneda que recibimos por la venta de la producción. Hubo cambios muy positivos, pero sigue habiendo, bueno, en el tema de retenciones, esos puntos que siguen afectando cuando los costos se elevan. Entonces nuestros márgenes de rentabilidad están muy acotados y eso repercute mucho más cuando la escala no es grande, y por eso también los mayores beneficiarios es cuando se dan algunos procesos de concentración por grandes escalas. Y entonces, al tener que ser tan cuidadosos con la competitividad, siempre hay que tener una mirada amplia para los pequeños y medianos productores. Vanessa, Pino habló de retenciones en un momento, pero habló también de financiamiento y de infraestructura. Son dos capítulos también gruesos que el campo espera encontrar soluciones, ¿no? Tal cual él lo dijo, la mala infraestructura o la falta de infraestructura hacia nuestra competitividad, nos eleva los costos. Piensen solamente en el tema de transporte, ¿no? En el transporte, desde iniciar la producción, a veces mover las maquinarias para empezar una campaña, hasta después el traslado de la producción, que es donde más nos incide, a más kilómetros del puerto, ni hablar de la incidencia que tiene. Con el tema de la guerra del Golfo han subido muchísimo el costo de combustibles, de fertilizantes, están ahora en suba mismo el combustible, eso nos afecta muchísimo en el agro, y si la infraestructura no es buena y no acompaña, si hay que hacer más kilómetros para llegar a algún lado porque haya que obviar determinadas rutas por sus condiciones, la falta de rutas, la falta de caminos rurales, porque siempre hablamos. Ustedes piensen que cada grano que se produce tiene que salir de un lote del campo y llegar a un barco, un puerto o alguna industria. Bueno, eso es todo un proceso de logística que tiene todos sus bemoles y Argentina es muy amplia, muy diversa en su geografía. Córdoba mismo es muy diversa en su geografía. La afectan distintas las tormentas, las lluvias, las erosiones. Entonces es todo un tema de ver y seguir, donde tiene que haber una gobernanza clara sobre la infraestructura de aguas, de caminos, para que estén en condiciones y podamos así cumplir con nuestros objetivos, ¿no? No solamente es un problema grave el tema de la infraestructura, ¿no? Sí, se ven algunas imágenes de infraestructura vial muy deterioradas. Unas rutas del país que no se pueden creer, y cuando uno se pregunta dónde han ido a parar tantos años de retenciones que venimos pagando, porque esto que sucede no es nuevo, se aceleran los deterioros, y hay deterioros desde una ruta 9, una autopista nacional, hasta rutas nacionales y provinciales más tierra adentro, donde eso destruye todos los camiones, todo el costo de reparación, el desgaste físico y moral nomás de quien lo hace, o sea, es de no creer. Y en los caminos rurales, la provincia también tenemos 55.000 kilómetros, creo que estamos sumamente avanzados en comparación de otras provincias, porque históricamente tenemos los consorcios camineros, no es la tasa vial que va a los municipios, como tanto se quejan en otras provincias, que desaparecen aún más los recursos que los productores ponen, pero los caminos, siempre decimos, es como un organismo vivo, en cuanto no tengan una buena condición de pavimentado o algo, ya que también algo se ha aprobado en la provincia, después de cada lluvia, de cada tormenta, toda la zona de ustedes, fundamentalmente al pie de la sierra, sufre una consecuencia impresionante de la erosión. Está el tema de los canales, tenemos
proyección, un super niño que nos preocupa muchísimo. Todo tenemos que tratar de ser previsores y no actuar después sobre las consecuencias. ¿Se está tratando el tema del super niño, Vanessa? ¿En alguna mesa, tanto provincial como nacional? Sí, se está empezando a ver desde los productores, obviamente, planificar nuestra producción en función a eso, de cultivos, de qué ciclo, de cuándo pueden venir, de qué certezas hay para hacer ciclos más acorde a esos tiempos que se esperan. Y en la provincia sí, estamos empezándolo a tratar. Justamente el viernes en Palermo almorzamos con el gobernador y le planteamos esta situación. Entonces, bueno, creo que puedo contarlo, no hay problema. Nos planteó él hacer una jornada entera de trabajo ahora en 15 días, lo antes posible, con toda la gente del equipo, no solo del Ministerio de Agroindustria, sino también de infraestructura o lo que hiciera falta, para que hablemos del corto plazo y del largo, a ver qué más se puede hacer y en qué la provincia puede acompañarnos para acelerar algunos tiempos de obras, ver todos los temas que haya en torno a eso para tratar justamente de ser previsores. Vanessa, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por estar siempre acompañando la producción con esa mirada desde el interior como tienen ustedes y es como queremos darle desde Córdoba. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Vanessa Padulés, Agro Córdoba, representa a los productores que están dentro de las cooperativas, un movimiento realmente muy grande, muy importante, especialmente en Córdoba y Santa Fe. Con la mirada sobre el discurso de Milei, bueno, y esto que no tenían muchas expectativas de anuncio, porque hacía poco que habían, bueno, previsto ya un cronograma de baja a largo plazo, por lo cual, bueno, no creían posible que eso fuera a cambiar con este discurso, ¿no? Vamos a una pausa, enseguida regresamos aquí en Entre Líneas. En Río Cuarto, el gobernador Martín Yarlora inauguró la remodelación integral del Centro de Salud Municipal, una obra que puso en valor más de 2.000 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron la refuncionalización de consultorios y áreas de atención, instalaciones sanitarias y eléctricas, climatización y nuevo equipamiento médico, preservando al mismo tiempo el valor patrimonial del edificio. Nos habíamos comprometido con todos los vecinos de Río Cuarto de que íbamos a terminar esta obra. Y es una obra, como verán, que ha quedado hermosa, que ha quedado de primer nivel. Y sé que esta obra lo más lindo es que cuando la gente venga va a tener una atención de calidad en un lugar también con todas las condiciones que se merece. Esta inversión amplía la capacidad de atención, mejora la calidad de los servicios y consolida la institución como el principal centro de atención primaria de salud de la ciudad. Los cordobeses escuchamos y hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Hicimos la presentación del anunciado botón de ayuda, que es una herramienta o una alternativa más que tenemos para ofrecerle a nuestros abuelos para que puedan defenderse o puedan acudir o solicitar las ayudas necesarias en su momento, en tiempo y forma, con la participación, por supuesto, del municipio a través de las guardias locales. Y es interesante el botón de ayuda, que en realidad no es un botón de pánico. Sobre todo para las personas que, como yo, vivimos solas y corremos el riesgo de caernos o que nos pase algo y está nuestro celular alejado, entonces solo apretamos el botoncito del reloj y ya estaríamos conectados con alguien que nos pueda ayudar. El agro ya no entra en un campo, pero el futuro se construye en red. Nace una nueva edición de AgTech Week. 12 y 13 de agosto, Polo Científico Río Cuarto. Inscripciones e info en clusteragtech.com. Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablábamos del campo en el bloque anterior, vamos a hablar de otro sector muy sensible
y que está atravesando desde hace un tiempo ya esta parte, un momento complejo, ¿no? Delicado, en donde muchos están esperando que se ponga en marcha este sector para que efectivamente la actividad económica empiece a recuperarse, porque se sabe cómo irradia este sector a muchos otros sectores. Y también en términos de empleo. Exacto. Se la conoce como la madre de las industrias, ¿no? Estamos hablando del sector de la construcción. Y vamos a hablar, para ver cómo está el panorama. En Córdoba hay obra pública, y tal vez eso sea un diferencial de las empresas constructoras de Córdoba con las de otras provincias en donde la obra pública provincial flaquea. Así es. Bueno, vamos a hablar, decía, con Horacio Berra, que es el presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba, sobre el panorama a nivel provincial y a nivel nacional, porque obviamente que empresas de Córdoba hacen obras nacionales, o hacían por lo menos, así que vamos a ver ese panorama. Horacio, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en líneas generales lo primero es cómo está el sector de la construcción del que tanto se habla, ¿no? Bueno, estamos atravesando un momento complejo, complicado, sobre todo a nivel nacional. La descripción en la previa que hacían ustedes es tal cual. O sea, Córdoba hace mucho tiempo ha tomado la inversión en infraestructura como una política de Estado provincial, y eso hace que la restricción total que se está llevando a cabo a nivel nacional no tenga el impacto tan fuerte dentro de la provincia como lo que está pasando en el resto del país. Les cuento con números que son los últimos que tenemos. Estos son datos que nos aporta el IERIC, que es quien registra la mano de obra ocupada. Córdoba, Neuquén, Río Negro, San Juan, y me falta una provincia, creo que era Santa Fe. Son las únicas provincias que han permitido mantener el equilibrio en términos de mano de obra, es decir, hace aproximadamente un año se llevó a un piso en términos de ocupación de mano de obra, y las únicas provincias hoy que están traccionando que ese piso se mantenga son esas que dije. Hay dos provincias como Córdoba y Santa Fe que tienen una fuerte política de inversión en infraestructura, y las otras son por el fenómeno minero y del oil and gas, que están traccionando por sí misma todo tipo de inversión. En Córdoba, en definitiva, en Nación cero, no cambio nada, se empiezan a adjudicar y empiezan los trabajos en las primeras obras que son de inversiones privadas, que son concesiones, que a pesar de que, bueno, tenemos que evaluar como positivo porque se va a permitir transitar en rutas con mejor calidad, no van a mover el amperímetro en lo que es la inversión en infraestructura. Sí, como usuario vamos a andar en mejores rutas, mejores. Así que tenemos que considerar como la novedad positiva a nivel Estado Nacional. Y ahora, ¿qué hace falta? ¿Hace falta que el Estado invierta o hace falta que se recupere la economía y que haya también inversión particular, privada? No, sí, es una buena pregunta. Mira, la realidad es que en todos los países del mundo, me refiero a países desarrollados, por supuesto, que tienen una larga historia de respeto por la seguridad jurídica, con economía de mucho tiempo, de estabilidad continua, la inversión privada sigue siendo minoritaria. ¿Se entiende? Es decir, el privado, donde encuentra opciones de negocio razonables, las hace, y lo que hace el Estado es la mayor parte de la inversión pública, pero está bueno, digamos, si queremos ver algo positivo, que algunas leyes como el RIGI, la posibilidad de baja inflación y todo eso, permite que se empiecen a interesar el sector privado en hacer algunas inversiones. Pongo en valor, por ejemplo, o para explicar lo que digo es, ya se está haciendo un gasoducto que va a sacar el gas de Vaca Muerta y lo va a llevar a los barcos.
los privados, como eso es rentable, ya lo están haciendo. Es decir, la política extractiva va a permitir que nuestra riqueza venda gas al exterior. Mientras tanto, como no está completado la infraestructura de los gasoductos que llegan a Córdoba, las empresas cordobesas no tienen gas para trabajar. Entonces, esa que debería haber sido la inversión del Estado no está completa. Córdoba tiene una mirada distinta. Ustedes en Río Cuarto están siendo directos observadores del fenómeno que se genera cuando se hace una obra de inversión en infraestructura, con la gran obra que se está haciendo. La obra que se está haciendo en Río Cuarto, que está haciendo la provincia, que es una la circunvalación. Obra vial. La circunvalación es la obra vial más grande que se está haciendo en el país en este momento, en términos de inversión directa del Estado, y realmente es quienes tenemos la posibilidad de estar en Río Cuarto o ver la obra, es realmente impresionante, y también sabemos lo que va a representar en términos de calidad de vida, de competitividad, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero claro, Córdoba tiene eso. Esa obra ustedes la ven. Les quiero contar que también, por ejemplo, están haciendo una obra de 30.000 metros en la cárcel, que es una obra que no se ve, 30.000 metros. También es la obra de inversión pública más grande que se está haciendo en el país de arquitectura. No hay ninguna obra de 30.000 metros cuadrados que se esté ejecutando. En ese caso, es una obra que no se ve, como la de ustedes, para llamar en algún momento, de alguna manera como la de Río Cuarto, pero quiero decir, se están haciendo universidades cerca de Río Cuarto, se están haciendo universidades que son provinciales, o sea, hay una movida de inversión, con algunas restricciones, por supuesto, por la crisis que hay, pero hay eso. Está bien. Horacio, está faltando. Sí. No, la pregunta era, me imagino la respuesta por lo que viene desarrollando, pero ¿puede haber crecimiento y desarrollo sin obra pública? No, es imposible. O sea, primero está la infraestructura y después está el desarrollo. Primero está la infraestructura y después está la calidad de vida. No hay forma que sea al revés. Es decir, no puede haber calidad de vida si uno no tiene electricidad, si no tiene agua, si no tiene instalaciones sanitarias razonables, si no tiene rutas, si no tiene... O sea, no hay ninguna posibilidad. Y estoy hablando de la infraestructura económica y no hablo, por ejemplo, de la infraestructura hospitalaria, que se llama infraestructura social, bueno, infraestructura educativa. Quiero decir, en general, toda la infraestructura está antes que el desarrollo, está antes que la calidad de vida. No es que primero uno tiene calidad de vida y después viene la infraestructura por detrás. Es exactamente lo mismo. O sea, los que están desarrollados hicieron infraestructura antes. No, o sea, no se puede pensar en que uno va a poner una fábrica. Pensemos en Río Cuarto. Así lo hacemos en un lugar donde ustedes conocen. Seguramente quien vaya a instalar un negocio lo va a hacer cerca de la circunvalación y no en el medio del campo. Va a instalar una fábrica donde no tiene gas, donde no tiene agua, donde no tiene conexiones sanitarias y todo eso. Primero está la infraestructura, y no importa la inversión que sea, puede ser privada la inversión o pública. Esto también lo quiero aclarar. Quien hace una inversión de la que sea, primero necesita tener la infraestructura necesaria para después llevar a cabo. O sea, no puede montar una fábrica donde no hay electricidad. Claro. Ni puede montar una fábrica donde... ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfectamente. Nunca está primero la calidad de vida o el desarrollo y después la inversión en infraestructura. Venga de donde venga. Nosotros hablamos, hace mucho tiempo que dejamos de hablar de obra pública y obra privada y hablamos del origen de la inversión. Hoy en Córdoba, para terminar lo que venía desarrollando recién, lamentablemente, quienes también hacemos desarrollo o quienes también trabajamos para empresas privadas, es una parte que está muy complicada, lamentablemente, y lo que está traccionando ese crecimiento, incluso que hubo interanual, es la inversión pública. En Córdoba se están haciendo muy pocos desarrollos, o sea, no se ve esa ciudad explotada de edificios en construcción, y tampoco las grandes empresas privadas automotrices, autopartistas, alimenticias,
están muy sobredimensionadas, nos están invitando a cotizar justamente por la crisis económica que hay. Entonces, sin lugar a dudas, lo que está pasando hoy, el fenómeno de Córdoba, que de abril a abril ha crecido un 10% de mano de obra, es directamente traccionado por inversión pública. Horacio, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Muy amable, hasta la próxima. Bueno, ahí está el panorama, ¿no? De un sector como la construcción muy dinamizador cuando está en marcha, pero que se siente en estos momentos en los que el Estado Nacional, lo decía Berrada, ha desaparecido, ¿no? Como actor fuerte en cuanto a inversiones que potencien e impulsen el desarrollo. El tema es que el Estado Nacional no se corrió 6 meses para ordenar el panorama. Se fue. Desapareció, ¿no? Claro. Y el tema es, ¿hasta cuándo puede estar ausente el Estado Nacional de la obra pública? En algún momento eso tiene un límite. Sí, más allá del sistema que elija. Exacto. Tiene que invertir, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa, enseguida hablamos de economía. Así es. ¿Cómo está la economía argentina y dólar a 1800? Vamos a verlo. Ya volvemos. Las Higueras, cada día más linda. Una gestión que planifica, invierte y trabaja para mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina. Con compromiso firme, buscamos que cada barrio crezca, que los espacios públicos sean de encuentro y que cada familia tenga oportunidades reales. Desde obras e infraestructura hasta seguridad, salud, cultura y deporte, cada acción está pensada para construir una ciudad más moderna y humana. Las Higueras avanza. Municipalidad de Las Higueras. En Villa María seguimos creciendo, fortaleciendo la producción, generando empleo y oportunidades, más inversión, más trabajo, más futuro. Municipalidad de Villa María. Transformamos materia prima en origen, entregando hoy la energía y alimentos del futuro. Bio 4 Argentina, sembrando innovación y desarrollo local. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidas el planeta y ahorras energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. El Mercado de Abasto de Río Cuarto te recomienda frutas y hortalizas para mejorar tu salud. Consumí productos de estación. Comprar a tu verdulero de confianza. El mercado garantiza calidad y sanidad controlada. Mercado de Abasto de Río Cuarto, Sociedad Anónima, sponsor oficial de la salud de la familia en la verdulería de tu barrio. El gobernador Martín Yarlora firmó junto al intendente de Río Cuarto un acuerdo para llevar adelante un plan de obras de infraestructura urbana para acompañar el crecimiento del Imperio del Sur, fortalecer los servicios públicos, mejorar la seguridad vial y complementar las grandes obras viales que ya están transformando la ciudad. En estos 240 años, ¿qué mejor que empezar a planificar obras para adelante? Y se necesitan hacer más obras. El plan trianual contempla la remodelación integral de 2,5 kilómetros de la avenida Reforma Universitaria, un programa integral de bacheo, repavimentación y ejecución de cordón cuneta y la construcción del nuevo parque urbano de Barrio Alberdi, entre otras intervenciones que seguirán transformando la vida de los riocuartenses. En Río Cuarto, trabajando en equipo, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Seguimos en Entre Líneas, último bloque y momento de hablar de economía, como lo decíamos en el cierre del bloque anterior. Me dejó la pregunta picando de los 1800, me inquietó un poco eso. Sí. Es sugerencia del vocero Rabier. Sí, el vocero cada aparición una patinada que después tiene que salir a aclarar medio gobierno, pero bueno. Yo creo que no va a hablar tan frecuentemente el vocero. Sí, un vocero sin voz va a ser. Sí, me parece. Pero bueno, queremos hablar de cómo está la economía y cuáles son las proyecciones, más allá del valor del dólar,
la preocupación que existe, recién lo hablábamos con Berra con respecto a la construcción, por ejemplo. ¿Qué pasa con la actividad económica, Sí. con el poder de compra de la gente, con el consumo? Y para hablar de todo eso estamos en comunicación con Carlos Segiero, economista. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Carlos, bueno, más allá de la discusión casi anecdótica de Ravier y su pronóstico de 1.800 pesos el dólar, ¿cómo ve segundo tramo del año, Carlos, lo que puede pasar con una economía que, más allá de lo que dice el gobierno, está bastante golpeada por el lado de la actividad, del consumo, del poder adquisitivo? En términos productivos, digamos que hay claras diferencias a nivel de sectores, a nivel de regiones, y también juega un rol muy importante la situación de amplios segmentos de la sociedad argentina en términos de distribución de lo que llamamos el ingreso en la sociedad. Así como tenemos sectores como el minero, energético, petrolero que van para adelante sin lugar a dudas, a lo que hay que sumar al sector agropecuario porque en la medición interanual muestra claramente signos positivos con respecto a un año anterior donde hubo sequía. Por otro lado tenemos al sector de la construcción, al sector comercial, a la mayor parte de los sectores industriales en una situación muy delicada, en un escenario llamémosle cuasi recesivo. Eso entre los sectores, pero además entre las propias regiones uno encuentra diferencias dentro de un mismo sector. Si yo le pregunto a un comerciante de la ciudad de Neuquén cómo le va a decir que está en Disneylandia. Si yo le pregunto a un comerciante de la ciudad de Río Cuarto, me va a decir que está al horno, sinceramente. De tal manera que aún dentro de un mismo sector hay diferencias que están vinculadas con el impacto regional de lo que está ocurriendo. Y por supuesto que en términos de la distribución del ingreso en la sociedad argentina, y esto fue un rol fundamental en una gran cantidad de sectores, lo que hay que decir es que hay millones de argentinos que han tenido una fuerte pérdida de poder adquisitivo en los últimos 2 y 3 años. Que no solamente es una pérdida de poder adquisitivo que expresa obviamente una disminución de su capacidad de compra, sino que en realidad hay millones de personas que han tenido un aumento muy fuerte en su nivel de endeudamiento a nivel del sistema financiero y aún extrabancario, lo cual también limita las posibilidades de que haya una recuperación, por ejemplo, del consumo interno en lo que resta del presente año. Cuando yo me encuentro con un empresario, un comerciante de Río Cuarto, que me dice los números no me están cerrando, tengo un montón de problemas, ¿cuándo va a cambiar esto? En lo que resta de este año eso no va a ocurrir, porque el derrame de los sectores que están bien es muy limitado, y entonces lo que tenemos en toda la región pampeana particularmente y en la mayor parte del país es que no hay que tener mayores expectativas de que la situación cambie en términos de consumo y por lo tanto del mercado interno de cara a los próximos meses en lo que resta del año. Yo me encuentro cada vez más empresarios que me dicen los números no me cierran, algo tiene que pasar acá. Bueno, no va a pasar nada en lo que resta del presente año. Si a un empresario, a un cabañero de Calamuchita, los números no le están cerrando en este momento, ¿cuál es la razón por la cual le van a cerrar los números en noviembre? No hay ninguna razón para que eso ocurra. En realidad esto es muy preocupante porque yo encuentro cada vez más empresarios que la están pasando mal, que están pensando que va a ocurrir algo, no sé qué esperan que ocurra, de que modifique la situación del mercado interno, del consumo, etcétera, etcétera. Claro, no hay condiciones objetivas para que eso pase. No hay ninguna condición objetiva para que cambien las condiciones. Ninguna condición. De tal manera que el derrame del sector minero, del sector energético, del sector petrolero es un derrame muy limitado y de ninguna manera alcanza al conjunto de la economía argentina. Y eso no va a ocurrir en lo que resta del presente año para hacerla corta, porque en realidad obviamente que este análisis lo podríamos trasladar más allá al próximo año, pero en realidad digamos que en lo que resta del presente año no hay elementos para que un comerciante de Río Cuarto piense que algo le va a cambiar de aquí hasta fin de año, por ejemplo. O Carlos, industriales de la provincia. Carlos, Sí. cuando uno escucha, dice, bueno, lo que falta es recomponer ingresos. ¿Cómo se logra eso sin poner en riesgo algunas variables que el gobierno evidentemente quiere proteger mucho, como es la baja de la inflación o no correr riesgo con el equilibrio fiscal? Es que ahí están las piezas clave, lo que vos mencionas. Pensemos que el presidente de la Nación ha dicho más de una vez, voy a bajar la inflación cueste lo que cueste. Esa es la frase. Y esto es lo que está costando. O sea, y obviamente está costando en términos de competitividad de amplios segmentos de la economía argentina y en términos de competitividad de sectores empresarios y en términos de poder adquisitivo de millones de personas, lo cual también influye con respecto al ajuste fiscal
Entonces, hay una serie de medidas que se toman para bajar la inflación, cueste lo que cueste, y en ese punto entonces el costo lo está pagando no la casta política, como dijo el presidente alguna vez, sino que lo están pagando miles y miles de empresas en todo el país y millones de personas en términos de poder adquisitivo. Mientras el gobierno no intente modificar ese criterio, obviamente que la lectura es la misma. Pensemos, la semana pasada había reunión del Comité de la Unión Industrial Argentina. Entonces el ministro Caputo llamó al presidente de la Unión Industrial y le dijo, ni se les ocurra en la reunión que algún sector vaya a convalidar paritarias por arriba del 2% mensual, porque si llegan a hacer una cosa así, de aumentos salariales, no lo vamos a homologar. O sea que el gobierno hasta interviene en ese punto, porque como quiere bajar la inflación, cueste lo que cueste, tampoco quiere que algún sector empresario mejore los sueldos de sus empleados, porque considera que esto es inflacionario. Bueno, pero por el otro lado no interviene en los precios, o en el resto de los precios no interviene, sí en los sueldos. Bueno, acá por supuesto hay una, no digamos una contradicción, pero es decir, un gobierno que se dice liberal al extremo, de repente no está dispuesto a homologar un acuerdo paritario entre empresarios y trabajadores que se hace sin intervención del gobierno, debería ser, obviamente. Claro. Bueno, la posición de Luis Caputo fue decir, no vamos a homologar ningún acuerdo salarial. Lo dijo la semana pasada, se lo dijo la cúpula de la Unión Industrial Argentina. Y eso te da la pauta entonces de que lo que cabe esperar de cara a los próximos meses, mirando toda la segunda mitad del año, es que no hay recuperación del poder adquisitivo de millones de personas, porque no hay ninguna manera de resolverlo bajo esta lógica del gobierno argentino, y por lo tanto no hay recuperación del mercado interno. Y en ese punto entonces no hay mayores novedades para mirar, más allá de que la política antiinflacionaria también está acelerando fuertemente las importaciones, lo cual obviamente contribuye a bajar la inflación, pero contribuye también a que se caigan empresas, que caiga el poder, el margen de rentabilidad de muchas empresas en la Argentina, y por lo tanto la película que tenemos es esta. Es difícil pensar en otra cosa. Y cuando alguien me dice no, me dice alguna empresa, no, pero algo tiene que pasar, el gobierno argentino tiene que hacer algo como que el presidente se vuelva keynesiano. Claro, que inyecte fondos. Claro. Está claro que eso no va a ocurrir porque el gobierno tiene una visión ideológica del escenario de la economía argentina y lo que cabe esperar es la profundización del actual plan económico. El mismo presidente lo dijo, voy a morir con las botas puestas. El gobierno argentino puede estar rehaciendo su estrategia política con la puesta en escena de Diego Santilli y está acomodando, ¿no es cierto?, la cuestión política, como lo ha hecho con Córdoba. Uno percibe ahí, obviamente, una actitud más negociadora del gobierno argentino con el nuevo jefe de gabinete. Eso está arriba de la mesa, obviamente, pero no que vaya a cambiar la política económica. Yo no tengo expectativa de que eso ocurra y, por lo tanto, no podemos tener la expectativa de que la economía argentina modifique las visiones que estamos viendo, como todo lo que estamos mirando en este momento, en lo que resta del presente año. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, Carlos Agiaro con el análisis muy claro, ¿no? No está en los fundamentos del modelo que vaya a cambiar en el corto plazo el escenario que estamos viviendo desde el punto de vista económico. Y es interesante esto de los empresarios que están esperando que pase algo. Claro. ¿No? También porque deben estar especulando, diciendo siempre cuando hay recesión en este país y nos acercamos a una época electoral, algo hace el gobierno para salir de la desesperación. Bueno, no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora, que vaya a repetir Milei una conducta política ya tradicional en Argentina, ¿no? Así es. Por lo tanto, Segiaro no ve elementos objetivos que vayan a cambiar mucho este contexto y por lo tanto este modo de supervivencia en el que están muchas familias, muchos consumidores y muchas empresas. Lo cierto es que después la realidad se impone, ¿no? En algún momento. Sí, el año que viene hay que votar. Claro. Ahí va a haber una primera realidad. O la gente puede volver a elegir, convencida de que hay que darle más tiempo al presidente, o lo castigará. Hay que ver cómo se llega a 2027. Sí, y cuáles son las opciones. Exacto, totalmente. Fundamentalmente. Bueno, llegamos al final de esta edición de Entre Líneas. Nos reencontramos el martes que viene, 23:30 como siempre. Adiós. Chao. Presentan Entre Líneas. Bio 4. Alimentos Santa Rosa. Sociedad Anónima de Transporte. EPEC. Colegio de Abogados de Río Cuarto. Sociedad Rural de Río Cuarto. AEFIP. AGEC.
Mercado de Abasto de Río Cuarto. Mixon, hormigón elaborado de Lunardi. Consejo Deliberante de Río Cuarto. Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Municipalidad de Alejandro Roca. Municipalidad de Las Higueras. Municipalidad de Villa María.